Buenos días, doctor Enrique Papa. Buenos días, Mauricio Pellegrini. Doctor, conciliación obligatoria. La primera, la segunda. Cuéntanos un poquito, un principio, al compañero de trabajo. ¿Cómo está la situación? Sí. En primer término, lo que hay que decir que esta conciliación obligatoria fue motivo por un paro en defensa de los trabajadores, en defensa del convenio, por 3 despidos en Buenos Aires, que en realidad no son los 3 despidos, sino lo que significa es aplicar una resolución del año 2003 a referéndum para poder despedir sin motivo, sin causa, decimos los abogados, que esto atentaría contra la estabilidad del empleado de ICRT. En base a eso se realizó un conflicto. La empresa, en vez de sentarse a negociar, rápidamente corrió ante el juzgado federal, realizó una denuncia penal para intentar que se realizara un desalojo por medio de la fuerza de la mina. Con buen criterio el juez entendió que esto no ameritaba y salió por todos los medios que no ordenaba el desalojo, pero ante la insistencia de la empresa con ampliación de denuncia y demás, llamaron a los miembros de la comisión directiva de acá de la filial a una indagatoria, y como resultado de esa indagatoria, donde le pudimos explicar al juez lo que estaba pasando y él pudo venir acá y ver cuál era lo que estaba pasando, le ordenó al Ministerio de Trabajo que realizara una conciliación obligatoria en la sede de la delegación local bajo la ley 14.786, que es la ley de conciliación obligatoria. ¿Qué es lo que pasó ahora? Esta conciliación obligatoria que dicta el Ministerio de Trabajo por orden del juez es una conciliación obligatoria arbitraria, discriminatoria, amañada, porque solamente le ordena a los trabajadores levantar la medida, pero no le ordena a la empresa retrotraer las medidas que tomaron, que motivaron el conflicto, que es la base fundamental de toda conciliación obligatoria. Tiene que volver a tomar los despedidos, como mínimo suspender la denuncia del convenio mientras está la paritaria, mientras está la conciliación obligatoria. Tenemos que retrotraer al estado anterior. El objeto de la ley de conciliación obligatoria es volver antes del conflicto para poder sentarnos en un marco de una igualdad aparente delante del Ministerio de Trabajo para poder negociar. Esto el Ministerio de Trabajo viola la conciliación obligatoria, viola la orden del juez, porque ¿qué pasa? Ordena solamente a los trabajadores y no a la empresa. Nosotros como ATE recibimos la resolución de conciliación, el dictado de la conciliación el 21 y el mismo 22 a la primera hora presentamos una impugnación, que a 15 días todavía el Ministerio de Trabajo no dijo nada. Fuimos a la primera audiencia de conciliación que se realizó el 28 de septiembre, con toda la buena fe, vino el secretario de Interior de ATE Nación, vino el compañero Mauricio Pellegrini por el CDP de provincia, vinieron los compañeros de acá de la filial de ICRT, acompañados también por mí como apoderado. Pero ahí nos desayunamos en la propia audiencia que la empresa, lejos de querer acatar la medida, se negaba. Nosotros lo intimamos. No solo se negaba, sino que nos amenazaba con realizar denuncias penales, denuncias de daños y perjuicios, con una actitud demasiado provocadora, ante lo cual nosotros le solicitamos al Ministerio de Trabajo lo intime y lo sancione en base a una ley que es del Pacto Federal, la 25212, donde le ordenaba, le caben las 30, le caben multa al incumplidor.
Esto el Ministerio de Nación toma nota, la delegación de acá toma nota. En realidad todo esto la delegación lo tiene que elevar al Ministerio, al Central, porque acá no se pueden tomar decisiones, sino es una mera delegación. El Ministerio no resuelve nada y ante la siguiente audiencia, que fue el jueves pasado, 5 de octubre, la empresa sigue con la misma actitud y directamente plantea, sin eufemismo, que no va a tomar a los trabajadores, que no va a cumplir. Ante esto, nosotros lo intimamos al Ministerio y le exigimos que, dado que no había respondido anteriormente ni a la nota que presentábamos ni a las actas anteriores, en 24 horas sancione a los funcionarios de la empresa ordenándole retrotraer las medidas y le proponga hasta 30 por no cumplir con la ley de conciliación obligatoria. Porque los incumplidores eran la empresa. Como al lunes no hubo respuesta del Ministerio, nosotros recurrimos al juez donde tramita la denuncia penal que hizo la empresa y planteamos una denuncia por desacato del Ministerio de Trabajo, planteando que el Ministerio de Trabajo estaba desobedeciendo la manda judicial que hizo el juez, que era de llamar a una conciliación laboral en el marco de esta ley. Y el marco de esta ley son los artículos 8, 9 y 10 de la ley, que dice justamente esto, que hay que retrotraer los trabajadores las medidas de fuerza, el empleador las medidas que provocaron el conflicto y sentarse. Provisoriamente esto no hacía estados, era mientras negociábamos. Pero ni siquiera así lo quiso hacer la empresa, ni siquiera así lo quiso hacer el Ministerio. Entonces entendemos que hay una connivencia entre el Ministerio y la empresa en altos niveles del Ministerio y que esto está provocando que dicten esta resolución amañada. Por lo tanto, le pedimos al juez, ya que el juez se inmiscuyó en el tema, hizo un acta de constatación acá, concurrió al returbio, vio la mini y demás, a que le diera, ordenar un oficio al Ministerio de Trabajo donde le ordenara que cumplan en plenitud la ley, bajo apercibimiento de desacato, como corresponde. El jueves 12 es la tercera reunión. Nosotros vamos a concurrir, resuelva lo que resuelva el juez, si es que resuelve algo antes o no. Nosotros vamos a concurrir, nos vamos a sentar todas las veces que sea necesario en los plazos de la conciliación obligatoria, porque queremos dejar bien sentado y bien en claro que los cumplidores de la ley somos únicamente los trabajadores y que la empresa lo único que está haciendo es realizando amenazas y que no cumple con la ley de conciliación obligatoria. Y si no cumple con esa ley, no está cumpliendo con ninguna. Mauricio, si el jueves continúa todo lo mismo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Realmente va a ser una vergüenza nacional, pero que por otro lado es de esperarse, ya que detrás de toda esta situación de conflicto no está simplemente una intervención de una empresa del Estado, está el propio Estado Nacional con sus políticas de ajuste, que quiere aplicar a los trabajadores, que quiere aplicar a los convenios colectivos, y una política en general que va resultando nefasta para los compañeros. Además de ser una vergüenza, ¿qué va a pasar? Lo más probable, si es que, como dijo el doctor Papa, el juez que entiende en la causa, que fue la originaria de todo esto, no ordena al Ministerio ajustarse a derecho, aplicar las sanciones a la empresa y que esto sea como tiene que ser, es probable que esto se extienda posiblemente a una nueva audiencia, que es un plazo legal que está contemplado en la ley, y que de ahí no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a resultar. Posterior a ese último plazo, las partes quedan liberadas, los compañeros tienen en su voluntad la decisión de cómo va a seguir el conflicto.
Lo que sabemos es que la ley, la cual la organización sindical y los trabajadores vino cumpliendo al pie de la letra, libera a las partes a que esto se desenvuelva de la manera que cada parte crea conveniente. O sea, se nos abre un signo de interrogación en ese caso, para el cual los compañeros delegados, los trabajadores tienen que tomar conciencia de qué es lo que están enfrentando. En este caso, es todo el poder, como dije antes, del Estado Nacional, y que no es imposible torcer la voluntad con la que vienen, pero es necesario crear un grado de conciencia importante y la unidad de los compañeros y estar organizados para enfrentar ese peligro. Doctor, ¿por qué cree usted, con su gran experiencia, que la empresa hace esto, no afloja, tener un conflicto antes de las elecciones? Da toda la sensación. O sea, si uno se sienta en una mesa de conciliación obligatoria y en vez de sentarse a discutir, digamos hablando bruscamente, te escupe el asado, te escupe la cara, te moja la oreja, a los trabajadores está intentando provocar un conflicto para justificar, para mí, desde mi punto de vista, para justificar la inoperancia de la empresa. Por ejemplo, hay un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, que fue lo siguiente. En lo primero que dicen en la audiencia de conciliación obligatoria, que por el paro que se realizó en la mina de 10 días, 14 días que se realizó, donde el cual los trabajadores estaban alejados de la puerta y podían entrar, salir permanentemente, los trabajadores podían trabajar, que en realidad lo que hizo la empresa fue un lockout patronal, porque retiró las tarjetas y dio asueto a todo el mundo. Lo primero que dice la empresa es: nosotros teníamos que estar en condición de producir en septiembre y ahora por este conflicto no lo podemos hacer. Cuando sabemos que no lo pueden hacer ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, pero no por los trabajadores que ponen toda su buena voluntad para hacerlo, sino por la inoperancia propia de los que están dirigiendo en estos momentos la empresa. Doctor, en un programa radial de un secretario gremial de otro sindicato que también está dentro de la empresa, dijo que hay 700 personas más en las mismas condiciones que lo pueden llegar a despedir al referéndum. ¿Es así? Es así. Nosotros entendemos que la resolución esa de referéndum es totalmente ilegal y que ya perdió total y absolutamente vigencia. Eso es una resolución que traen desde el 2003. Los trabajadores están amparados por el convenio colectivo de trabajo, donde dice que tenemos la estabilidad. Están amparados por un acta que se firmó entre la empresa y todos los sindicatos del 2008, donde todos los trabajadores que estaban a referéndum pasaban después de los 3 meses a planta permanente. Entonces ya están en planta permanente. Que haya una mora en la empresa al no haber hecho el acto administrativo es un problema de ellos, no es un problema de los trabajadores. Y aparte, entonces entendemos que esa cláusula del convenio colectivo de trabajo ya está incorporada al contrato de trabajo individual de cada uno de los trabajadores, y ya hay un fallo muy importante que hubo cuando se privatizó la aduana. Cuando se privatiza la aduana, que pasan de empleados públicos a empleados pseudos privados bajo la ley de contrato de trabajo, intentan despedir sin causa una trabajadora, la trabajadora Quispe. Se hace el juicio y la Corte Suprema de Justicia determina que, independientemente que hayan pasado al régimen de la ley de contrato de trabajo, la estabilidad no se pierde, porque ya la estabilidad del empleo público la tenía incorporada en su trabajo, en su contrato de trabajo cuando entró a trabajar. Es como cuando uno firma un contrato de trabajo de alquiler o lo que sea, tiene las cláusulas. Bueno, en el derecho del trabajo no existe esa formalidad de las cláusulas, pero todas las cláusulas que están incorporadas a nuestro contrato de trabajo es el convenio colectivo de trabajo, las leyes, los usos y costumbres, cómo se venían realizando,
todo eso está incorporado en nuestro contrato. Entonces, por lo cual nosotros entendemos que cualquier despido bajo esta resolución es una violación no solo al convenio colectivo de trabajo, sino también a los tratados internacionales y la Constitución Nacional, donde plantea el derecho a la progresividad. O sea, no se pueden plantear cláusulas regresivas, hay que plantear siempre cláusulas progresivas, ir hacia adelante. Y esto intentan revivir una cláusula regresiva como es la pérdida de la estabilidad del 2003. La empresa denunció el convenio colectivo de trabajo, que es una facultad que tiene ante el Ministerio de Trabajo. Nosotros rechazamos esa denuncia. El Ministerio de Trabajo no se expidió sobre la denuncia total del convenio, le pidió a la empresa que dijera sobre qué artículos quería discutir. La empresa presentó 3 proyectos ya de discusión. De los tres proyectos han sido rechazados unánimemente por todos los gremios que están tienen ámbito de incumbencia en ICRT. Entonces el convenio está vigente. Esto es muy importante porque existe lo que se llama la ultraactividad. Una vez que el convenio venció, lo mismo sigue vigente todas sus cláusulas hasta que no hay un nuevo convenio. Esto es cuando se surgió la ley Banelco, lo que quisieron sacar, lo que sacaron, que después se logró revertir. Entonces el convenio está total y absolutamente vigente. Todas las cláusulas del convenio que están incumpliendo a la empresa es incumplimiento total y absolutamente ilegal y reclamable. Mauricio, viene el ministro. Viene el ministro. ¿Y ahora? Bueno, los compañeros están preparando una serie de actividades, entre las cuales estimo que van a plantearle alguna reunión al ministro. Esperemos que acceda a recibirlos, a escucharlos. Por lo menos es interesante que se llegue hasta la localidad, que se llegue hasta al lugar de la empresa y vea las condiciones, vea la situación en el lugar, ¿no es cierto? Va a Loyola también. Y eso también para nosotros es muy importante. Todos sabemos que el complejo ferroportuario también no figuraría en los planes de desarrollo de la empresa, en la continuidad de los compañeros que están ahí, está en juego, lo sabemos todos. Así que estimo que los compañeros van a tener la oportunidad de plantearle al ministro esa preocupación. Ojalá que escuche, que entienda la importancia que tiene toda la actividad dentro de lo que es ICRT en ambas localidades, una actividad que tiene que ver con la generación de energía, que está tan en boga por estos días y que lamentablemente no es culpa de los trabajadores el que haya sido de alguna manera utilizada por la mala política, quizá con fines que no son los que originalmente tuvieron, ¿no? Así que no deja de ser una oportunidad interesante para hacer escuchar los puntos de vista y las necesidades de los trabajadores. Doctor, el empleado del ICRT está protegido, está cubierto. ATE, la nueva comisión, ¿está haciendo bien las cosas? Mirá, vamos a empezar por lo último que dijiste. Yo creo que ATE está haciendo bien. Un reflejo de ello es la reunión de delegados que hace asiduamente, donde discuten y charlan todo, que el gremio está tomando vida. Y con respecto a la segunda pregunta, es lo que te decía antes. El convenio está vigente, los trabajadores están protegidos, no solo por las leyes y los convenios, sino también están protegidos porque tanto ATE, ICRT, ATE Río Turbio, ATE Santa Cruz y ATE Nación están con los ojos vistos puestos en esto y dispuestos a dar todo el apoyo a los compañeros. Porque como decía Mauricio, es muy importante, hace a la formación y a la creación de nuestro gremio. Acá surgió el gremio de ATE con los mineros de yacimiento de Río Turbio y es una bandera que no vamos a abandonar.
A no bajar la guardia a los compañeros, a estar alerta, a estar organizados, conscientes del peligro que se cierne. Esa es la única salida.